A ver, vámonos a la Argentina. Para hoy quiero hacer una pregunta que es, ¿cuánto tiempo lleva gobernando Javier Milei? ¿Qué edad tiene el gobierno, la presidencia de Javier Milei? Todos me dirán, ay Alfredo, qué pregunta más absurda y ridícula estás haciendo cuando ha cumplido, bueno, un año y un poquito, ¿no? Y si yo ahora digo que su edad real no es un año y pico, dirán, Alfredo, ya le pasó algo, ¿no? Tomó algo en mal estado, está confundiéndose el tiempo. Yo diría que es interesante, y lo vamos a subir a nuestras redes sociales, el último trabajo de investigación dirigido, le fui acompañando, pero es dirigido y trabajado por Guillermo Glietti, doctor en economía dentro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica Data, CELAC Data, que lo que queríamos calcular era la edad real del gobierno de Javier Milei en materia de convertibilidad. Lo que queríamos saber es si la convertibilidad en la Argentina, todo el mundo ya la conoce, se supo qué se hizo, cuáles fueron los resultados macroeconómicos, cómo fue el final, ahí lo siento, pero hay un spoiler, todo se fue a la mierda, todo se fue a la mierda, los indicadores macroeconómicos, microeconómicos y lo que es peor, la mayoría de la sociedad argentina. Eso es el spoiler de esos 11 años, de una serie muy dura de 11 años, donde en algunos momentos, con ciertos malabarismos y superficialidad macroeconómico, pues se sostenía o se presentaba un cuadro que evidentemente no fue sostenible en el tiempo. Por eso es muy importante preguntarle al gobierno de Javier Milei qué edad real tiene en materia de convertibilidad. Dicho de otro modo, ¿cuánto ha avanzado Javier Milei en su año de años de convertibilidad? Los datos que tenemos en esa investigación que realizada con Guillermo Glietti son realmente muy impactantes. Si decimos que en un año Javier Milei ha retrocedido en todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos de la Argentina en, en materia de convertibilidad en 6,8 años. O sea, si decimos que el promedio de edad real de Milei, del gobierno de Milei, es el 60 y pico por ciento, el 62% de lo que se hizo en convertibilidad. Dirían ustedes, pero ¿cómo es esto? No, no, es muy sencillo. Miramos 10 variables económicas muy fundamentales, de todo tipo. Participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto tiene la masa salarial en la riqueza del país? Bueno, en un año de Javier Milei, en un año se ha avanzado, ha pisado el acelerador tanto como en 4 años de retroceso en la convertibilidad. Es decir, lo que en la convertibilidad fue joder a la participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto, que tardaron 4 años en retroceder, un año Javier Milei le bastó. En poder adquisitivo del salario, más de 10 años. En un año Javier Milei ha retrocedido el poder adquisitivo del salario tanto como en más de una década de la convertibilidad. En materia de desempleo, 3 años. En exportaciones e importaciones, más de 10. Saldo comercial internacional de la balanza comercial, más de 10. Reservas internacionales, 8. Deuda pública, 4. Crecimiento, 5. Inversión, 10. Tipo de cambio, 2. Se mire por donde se mire, el indicador que prefieran, en todos Javier Milei lo que hizo fue pisar el acelerador y en un año ha hecho lo que en la convertibilidad se hizo en promedio en 6,8 años. Es más, si hiciéramos análisis prospectivo y dijéramos que Javier Milei va a seguir pisando el acelerador tanto como lo ha hecho en este año pasado, llegaríamos a final del año 2025 con todos los indicadores económicos y sociales en el mismo nivel que el momento de la explosión económica, financiera y social del final, del ocaso, del precipicio, de la convertibilidad. Si decides seguir pisando el acelerador a este ritmo, estamos hablando de que en este tiempo que nos quedan, en este tiempo que nos queda del año 2025, estaríamos a punto de caernos por el barranco, en el precipicio, a finales de este año, por su copiar-pegar de los planes de la convertibilidad, por lo tanto no hay nada nuevo. Lo que sí es novedoso es la velocidad que le implementa a estas reformas estructurales, a estas reformas estructurales. Realmente es este tipo de análisis que lo que nos hace pensar es que no tiene nada de genuino ni novedoso en el fondo, pero sí en las formas precipitadas, en ese déjà vu de la convertibilidad, es que hay poco tiempo que perder. Hay poco tiempo que perder porque, digo, hay poco tiempo que perder para intentar frenar democráticamente.
repito, frenar democráticamente y políticamente este momento de convertibilidad a toda prisa que va el señor Javier Milei. Es un momento en el cual pensar en algo que no sea importante, pensar en aspectos de chiquiteces, de mezquindades, pensar en aquello que no es prioritario en el arco opositor a este acelerador de Milei es seguir permitiendo que la sociedad se empobrezca, pero no solo que la sociedad se empobrezca, sino que el modelo en su conjunto se caiga. Ustedes dirán por qué. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque Javier Milei lo que no tiene es sostenibilidad para sostener, valga la redundancia, este modelo convertible como le pasó a la convertibilidad. ¿Por qué? Porque no tiene divisas propias, no ha generado divisas propias, no ha generado dólares propios. En el fondo, no ha habido inversión extranjera directa en el primer año de Javier Milei. ¿Qué ha habido? Le quitó los ahorros a los que tenían ahorros de la Argentina en dólares, quitándole del llamado colchón bank, ¿no? De los que tenían en el colchón la clase media, clase que podía tener un ahorro generado en décadas anteriores. Fue la primera fase. Cuando ya no había más que quitarle de ahorro a los argentinos, argentinas, blanqueó capitales. Blanqueó capitales también del narcotráfico, de eso que presumen de luchar contra ellos. Luchó contra ellos, pero por otro lado le blanqueó los capitales y ahora está obsesionado, desesperado por alcanzar divisas de el último que le queda, que es el Fondo Monetario Internacional. Al no alcanzar dólares por ninguna parte, de ningún lugar, el plan se hace insostenible. Se hace insostenible. Y esto es de máxima preocupación. Mi corolario a este análisis macroeconómico, en este estudio muy, muy detallado en cada una de las variables de cómo Milei está avanzando a gran velocidad en el plan de convertibilidad, repetimos, no tiene un año real, aunque tenga un año de gobierno, tiene casi 7 años de convertibilidad, solo le quedan 4 años y un poco para terminar el ciclo funesto para la Argentina que fue la convertibilidad. En el plano político, lo que sí creo como corolario es que no hay tiempo que perder para crear ese frente anti-Milei. No hay otra alternativa posible, salvo que la alternativa posible sea que lleguen al final de este plan de convertibilidad y mucho más, y mucho más. Y mucho más es mucho más, porque la propuesta paralela de Milei, del gobierno de Milei, para de alguna manera permitir que este plan siga hacia adelante políticamente es seguir generando caos y confusión, cualquier cosismo y decir cualquier cosa. Pero para eso hay una responsabilidad política del arco opositor, insisto, en empezar a crear un núcleo común, como diría ese escritor boliviano Luis Tapia, que escribiera ya por su momento un libro llamado Núcleo Común. El núcleo común es estar de acuerdo, en estar en desacuerdo en todo lo que propone y dice y hace el señor Javier Milei. No hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo porque el plan de la convertibilidad no va a tardar 11 años en la Argentina. Yo creo que en 2 años estamos desgraciadamente en esos valores. Seguimos en la pizarra. Análisis